La mujer solo había venido a hacer un viaje improvisado. De repente, al abrir los ojos se encontró en un continente antiguo. Sin embargo, aún no había entendido la situación. Ya tenía que enfrentarse a la antigua serpiente con astucia y valentía. Incluso se vio obligada a convertirse en su maestra de cocina para asar pescado. Pero lo que no esperaba era: la antigua serpiente estaba interesada en los pantalones de la mujer. Y siempre quería quitárselos a hurtadillas. ¿Quién lo habría imaginado? La mujer no era más que una recién graduada estudiante de farmacia que se preparaba para unas vacaciones de senderismo. ¿Cómo se había metido en esta situación tan desesperada? Retrocediendo unas horas, Mirou acababa de entrar en este misterioso bosque. Ella en ese momento, ya en el denso bosque sin ninguna pista, había estado deambulando por 3 horas completas. Los árboles a su alrededor se volvían cada vez más extraños, como si cada uno le estuviera advirtiendo del peligro que había aquí. El cielo sobre su cabeza era tan caluroso que parecía irreal. Su corazón también latía cada vez más rápido con el calor. Entonces quedó en silencio. Todo aquí era extraño. Las hojas eran ridículamente grandes. Eran del tamaño de 2 manos de un hombre adulto. Saltaba cada vez más rápido. La apretó suavemente. Un líquido verde comenzó a brotar. En ese momento, un cambio inesperado ocurrió. Un enorme insecto parecido a una ciempiés saltó del árbol. Se lanzó directamente a su brazo. El dolor golpea instantáneamente. Mirou, por instinto, agarró la cabeza del insecto. Con la otra mano, rápidamente sacó su cuchillo de la cintura. Clávaselo con fuerza en la cabeza del insecto. El insecto se retorció unas cuantas veces. No hubo movimiento. Y luego no hizo más ruido. Mirou tembló mientras se limpiaba la sangre que salpicó su rostro, mirando la herida en su brazo. Enjuague con agua de una taza. Sacó de su mochila una venda desechable y se la colocó. De repente, recordó lo que había dicho su hermana mayor de paleontología. Este tipo de organismo de gran tamaño necesita grandes cantidades de oxígeno. Normalmente, solo existía en tiempos prehistóricos. En ese momento, desde lo profundo del bosque, se escucharon unos rugidos bajos. Mirou miró al cielo. Una aterradora idea empezó a germinar en su mente. ¿Acaso había viajado a un continente prehistórico? La temperatura ambiente continúa aumentando, pero sintió un escalofrío en la espalda, recordando lo que le había sucedido. Mirou se sentía completamente impotente. Ella acaba de graduarse de la universidad. Tenía buenas calificaciones en la carrera de farmacología. También había terminado su tesis de graduación sin problemas. Así que aprovechó la temporada de graduaciones para ir de excursión a la montaña. Pero mientras se agachaba en la mitad de la montaña para atarse los zapatos, levanta la cabeza de nuevo. Se encontró en este aterrador bosque. Ella levantó su teléfono buscando señal, pero no encontró nada. En su confusión, recordó las novelas de viajes en el tiempo que había leído. La llave del protagonista para viajar a través del tiempo a menudo. Todos cruzarán el punto de partida. Afortunadamente, hizo una marca en el gran árbol que vio por primera vez. Mirou corrió inmediatamente en dirección a la marca. Más de 1 hora después, encontró ese árbol. Ella acarició cuidadosamente cada pulgada de todo el árbol, pero aún así no encontró la llave para abrir la puerta del tiempo. En su desesperación, gritó hacia el cielo. Lo único que respondió fue el canto de los pájaros asustados. A medida que la temperatura seguía aumentando, Mirou se vio obligada a continuar avanzando, encontrando sombra. No hay camino en el bosque, pero había muchas huellas de grandes animales. En cuanto las vio, dio la vuelta y corrió en la dirección opuesta. Otra hora pasó. Ella llegó a un arroyo. Agua clara del arroyo. Las piedras alrededor eran lisas. Evidentemente eran formadas por una pequeña cascada en la montaña. Se quitó el abrigo y se lo ató alrededor de la cintura. Bebí agua varias veces junto al arroyo. El agua dulce del arroyo relajó un poco sus nervios tensos. Se recogió el cabello desordenado, mirando su reflejo en el agua del arroyo, con el rostro rojo y la mirada desesperada. No pudo evitar que le cayeran unas lágrimas. Ella lo sabe claramente. Si realmente estaba atrapada en una antigua, lo que le esperaba no era ser devorada por una bestia, sino morir congelada por la extrema diferencia de temperatura. Solo podía rezar para que la diferencia de temperatura aquí no fuera demasiado grande. Al revisar su mochila, miró y encontró que dentro había cuerdas, un encendedor y un cuchillo suizo. Un cuchillo de combate, ropa de cambio, almohadas y artículos de tocador. Aunque había olvidado la mochila de la tienda de campaña en el auto, pero estos objetos aún le dieron un poco de valor. En ese momento, varios peces negros grandes nadaron por el arroyo.
Su estómago comenzó a sonar. Dudó por un momento. Se arremangó los pantalones y se metió al río a atrapar peces. Porque me encanta la vida salvaje. Su técnica para matar y asar peces es muy hábil. Los peces aquí parecen vivir en un ambiente demasiado cómodo. Ella atrapó uno con facilidad. Luego, ella recogió ramas. Con piedras, hizo un soporte improvisado. Encendió hojas para preparar el pescado a la parrilla. Las hojas aquí son muy peculiares. Tienen mucho jugo, pero son muy fáciles de encender. Ella lamió el jugo de las hojas. Y probó un ligero sabor dulce a verduras. Luego vio un animal que era 2 o 3 veces más grande que una ardilla mordisqueando hojas. Así que se confirmó que las hojas son comestibles. No tiene condimentos. Ella usó las hojas como condimento. El pescado huele delicioso. Mirou tomó un bocado. Carne de pescado fresca y tierna. Era más deliciosa que cualquier pescado que había probado. Comí un pescado entero. Ella atrapó otro pez. Hizo una grieta. Una cola de serpiente gruesa y negra cayó pesadamente. Hay un césped junto al arroyo, cubierto de plantas desconocidas. Ella, que solía amar observar las plantas, en este momento, no tiene ningún interés. Se dejó caer sobre el prado, cubriéndolo de barro y lanzándolo al lado de la fogata. De repente, sintió que algo no estaba bien. Ha estado aquí al menos 6 horas. Pero el sol sigue deslumbrante. No pudo evitar dudar. Si aquí un día dura más de 24 horas. En ese momento, el entorno se volvió repentinamente aterradoramente silencioso. Los cantos de los pájaros y los sonidos de los pequeños animales desaparecieron. Por instinto, Mirou se sentó de repente y rodó hacia un lado. Al siguiente segundo, una cola de serpiente negra y gruesa cayó pesadamente. Golpeó el lugar donde ella estaba acostada. Hizo una grieta. Ella giró la cabeza y miró. Solo vio que la cola de la gran serpiente se llevaba su pez asado. Esta gran serpiente mide al menos 20 metros de largo. Las escamas negras brillan con un brillo helado. Sus ojos la miran fijamente. La cola de la serpiente se mueve de un lado a otro sosteniendo un pez asado. Mirou lucha por contener su miedo interior. Ella sabe muy bien que esta gran serpiente podría tragársela de un solo bocado. Su corazón está lleno de desesperación. Acaba de ser mordida por un insecto. Encontrándome de nuevo con una gran serpiente. Realmente tiene una mala suerte increíble. Después de una tensa confrontación con la gran serpiente, Mirou se desmaya en el suelo por falta de fuerzas. La gran serpiente se acerca, lamiendo su brazo y su cara con su lengua de serpiente. Parece haber probado el sabor de la sangre. La cola de la serpiente golpeó con entusiasmo la piedra. Mirou pensaba que iba a morir en la boca de la serpiente, pero la serpiente solo rasgó la venda de su brazo, lamiendo la herida. Finalmente, también se tragó el pez asado cubierto de barro y hojas. Mirou levantó la cabeza con cuidado. Al ver esta escena, se mostró muy sorprendida. Intentó moverse un poco hacia un lado, pero fue golpeada suavemente por la cola de la serpiente. En ese momento, la serpiente se ha enroscado en una roca en el arroyo. La punta de la cola giró alrededor de ella. Mirou sospechaba que la serpiente, ya satisfecha, se estaba burlando de ella, pero no se atrevía a moverse imprudentemente. La gran serpiente no sabía de dónde había traído una fruta roja, y la empujaba insistentemente hacia su cara. Sin otra opción, ella mordió la fruta. La fruta era muy dulce, pero no tenía ningún ánimo para disfrutarla. Solo quería salvarse. La gran serpiente vio que ella se había comido la fruta. La punta de la cola corrió a recoger frutas de un árbol lejano. Mirou aprovechó la oportunidad para moverse unos pasos hacia su mochila. Después de media hora de duro movimiento, finalmente logró tocar su mochila. Entre huir y convertirse en presa, decidió escapar. Agarró su mochila y lanzó la fruta hacia lejos. La cola de serpiente dudó un momento y fue a revisar la fruta. Ella inmediatamente se levantó y corrió hacia el bosque. Sin embargo, rápidamente fue atrapada por la cola furiosa de la gran serpiente. Tíralo al arroyo. Bebió varios sorbos de agua del arroyo, esperando desesperadamente la llegada de la muerte. Pero la gran serpiente simplemente se arrastró hasta el arroyo. Rasgó sus pantalones en tiras de tela. Olfateó alrededor de sus piernas unas cuantas veces, lamiendo su cabello. Luego la sacó y la arrojó de nuevo a la orilla. También delimitó un área con su cuerpo. Nuevamente le metió la fruta. Mirou, con las piernas al aire, estaba recostada en la orilla. Sin otra opción, sacó del mochila su último par de pantalones deportivos y se los puso. La gran serpiente, al ver que se ponía los pantalones, parecía no estar muy satisfecha.
La cola de la serpiente se acercó a su cintura, intentando tirar de los pantalones. En ese momento, la gran serpiente de repente salió con 2 o 3 peces negros. Enrolló la cola de la serpiente alrededor de la cintura de Miró. Empújala hacia el pez de. Miró miró el pez en el suelo. Recordó cómo la gran serpiente se emocionaba al comer pez a la parrilla. Supuso que la gran serpiente quería que ella asara el pez. Aunque no quería hacerlo en absoluto. Pero solo puede empezar a matar peces sin cuidado. Enrolló su cola de serpiente alrededor de la cintura de Miró. Ella se sorprendió al encontrar que las heridas en su brazo, donde la serpiente había lamido, milagrosamente se habían curado. Las cicatrices casi habían desaparecido. Miró asaba el pez, mientras murmuraba para sí misma, esperando que la gran serpiente pronto perdiera interés en ella. Hacerse regresar a la modernidad. Metió las bayas rojas limpias en el vientre del pez. Las envolvió con grandes hojas, preparándose para asar. El encendedor acaba de encenderse. La gran serpiente, que tenía los ojos cerrados, se volvió de inmediato alerta. Salió corriendo y apagó el fuego con su cola. Miró se quedó pálida del miedo. Pensó que la gran serpiente iba a atacarla, pero la gran serpiente estaba gritando hacia la hoguera. Su cuerpo la protegía por detrás. Ella reunió el coraje. Le hizo señas a la gran serpiente para explicarle que el fuego puede asar pescado. Solo entonces la gran serpiente bajó la guardia. Lamiéndola emocionadamente, le dejó el rostro lleno de agua. Al encender el fuego nuevamente, la gran serpiente intentó apagar las llamas otra vez. Miró lo bloqueó a tiempo, pero fue derribada por la cola de la gran serpiente que no pudo controlar. La gran serpiente parecía asustada. Rápidamente la enrolló en la hierba, lamiendo las marcas rojas en su cintura. Miró sintió que la gran serpiente parecía entender sus palabras. Así que volvió a explicar el uso del fuego. La gran serpiente, al terminar de escuchar, pareció suspirar. Decidió renunciar a apagar el fuego. Se acostó a su lado. Miró se concentra en asar pescado. La gran serpiente miraba atentamente desde un lado. Meneo de cola. Después de que el pez estuvo asado, la gran serpiente instantáneamente enrolló el pez en su boca. Fue entonces cuando Miró se dio cuenta. La gran serpiente parecía poder saborear la delicia del pez asado. Después de que otro pez estuvo asado, ella solo quería probarlo. Fue arrebatado por la gran serpiente. En ese momento, finalmente se dio cuenta que el aroma del pez asado había atraído a esta glotona gran serpiente. Además, la gran serpiente no estaba interesada en comerla. Solo estaba enamorada del pez que ella había asado. Así que, Miró se vio obligada a ser la cocinera de pez asado durante 2 horas. La gran serpiente mataba a los peces sin esfuerzo. A menudo, el pescado acaba de ser comido. Ya había varios más apilados a sus pies. Cuando el sol se pone, la gran serpiente finalmente se sintió satisfecha. Lamió sus manos y brazos. Además, le ofreció algunas bayas rojas. Miró se siente completamente cansada. El miedo hacia la gran serpiente se ha convertido en fastidio. Su corazón se siente extraño. ¿Cómo es que habiendo cruzado no puede escapar del destino de trabajar? Ella, dudosa, se puso la mochila, queriendo encontrar un lugar para dormir. Pero la gran serpiente no estaba dispuesta a dejar ir a esta pequeña cocinera que hace delicias. Decididamente la enrolló, subiendo lentamente hacia la gran montaña junto al arroyo. La gran serpiente se movía con agilidad. En apenas 10 minutos la llevó, frente a la cueva en el acantilado. Amplia pared de acantilado. La cueva no está muy alta sobre el suelo. Árboles rodeaban el área. La cueva debe ser fresca y agradable, pero un fuerte hedor proveniente de adentro la hizo quedarse en la entrada, sin poder avanzar ni retroceder. La gran serpiente, al verla dudar, se inquietó y la empujó con su gran cabeza de serpiente. Con este empujón, descubrió que su trasero era suave y elástico. De hecho, se volvió adicta. Miró se tambaleó por el empujón. Tenía fuego en el corazón, pero al ver la mirada inocente y pura de la gran serpiente, no podía enojarse. La gran serpiente parecía notar su estado de ánimo. La serpiente movió su cola. Se acercó y le lamió la cara por completo, como si intentara consolarla. Miró se sintió completamente impotente. Solo lávate la cara. Entré en la cueva tapándome la nariz. La cueva es espaciosa. Hay una gran piedra lisa en el centro. Encima estaba cubierta con piel de animal peluda. Era evidente que la gran serpiente la había preparado especialmente, pero Miró estaba llena de dudas. ¿De dónde vino esta piel de animal? ¿Acaso la gran serpiente puede despellejar animales? Antes de que pudiera pensar en eso, una ráfaga de viento llegó con un fuerte hedor.
Fue entonces que notó que al otro lado de la piedra había un montón de huesos de animales esparcidos. La carne en descomposición está llena de pequeños gusanos. El hedor proviene de allí. Mirrou está pensando en su interior. Las serpientes generalmente tragan a sus presas enteras. No debería haber tantos huesos. Esta gran serpiente realmente tiene algo extraño en todas partes. No matarla, sino que también la lleva a buscar un lugar donde quedarse. Ella frunció el ceño. Envuelve los huesos en hojas grandes y los tira afuera. El olor en la cueva es mejor. Después de terminar con esto, el sol ya se ha puesto. Las nubes en el horizonte son rojas como el fuego. Eran tan hermosos como un cuadro. Mirrou mira este hermoso paisaje. Respiró hondo varias veces. Se esfuerza por animarse. Ella vio el gran árbol fuera de la cueva y, lo que era diferente cuando cruzó, las hojas son más pequeñas. Los bordes son dentados. La gran serpiente también comió algunas. Ella, armándose de valor, también probó. Una fragancia mentolada se extiende en la boca sin ser astringente. Sus ojos brillaron. Se apresuró a jalar mucho. Corrió de un lado a otro varias veces, colocado en un lugar con mal olor. Además, pensó que de ahora en adelante llamaría a este árbol el árbol de menta. Cuando no había pasta de dientes, podía usar sus hojas para limpiar los dientes. En este lugar desolado, eso también puede considerarse como una forma de divertirse. Sus ojos brillaron. La luna está alta. Las estrellas brillaban. Mirrou se sentó a la entrada de la cueva. Sacó su teléfono y lo manipuló durante mucho tiempo. Aún no tenía señal. Ella lo sabe claramente. En pocos días, el teléfono se convertirá en un trozo de chatarra, sin ninguna utilidad. Aunque solo había estado en este continente extraño un día, pero sentía que estaba muy lejos de la vida moderna. Mirrou siempre fue una huérfana. En la escuela, su carácter era solitario. A menudo trató con flores y plantas. No tenía muchos amigos íntimos. No tenía un gran apego a la vida moderna. Precisamente por eso, enfrentando el viaje a través del tiempo, ella no se dejó vencer completamente por el miedo. Pero al pensar en los días venideros, su corazón seguía sintiéndose vacío. No pudo evitar llorar a mares mirando a la luna. La gran serpiente, que estaba en un sueño ligero, escuchó el llanto. Despierta al instante. Sal de la cueva rápidamente. Dio vueltas alrededor de ella. Aún seguía oliendo su aroma. Con ansia intentó lamer sus lágrimas. Fue detenida por su rápida reacción. Mirrou lloró y dijo que no había agua para lavarse la cara. Estaba tan absorta en su llanto, que no se dio cuenta de que su mano tocó la cabeza y la lengua de la serpiente. Después de reaccionar, se le erizó la piel. El cuerpo enrollado de la serpiente la rodeaba rápidamente. Esa apariencia oscura era inquietante, pero esto también la sacó de su tristeza. La gran serpiente metió su cabeza en su regazo como si fuera una mascota mimosa. Déjale tocarla otra vez. Mirrou se sintió confundida y divertida al mismo tiempo. Tocó durante un buen rato más. Solo entonces, la gran serpiente se sintió satisfecha. Hazla rodar dentro de la cueva y hazle saber que es hora de dormir. Mirrou no está acostumbrado a la oscuridad. La enrolla y la lleva hacia la cueva, indicando que es hora de dormir. A pesar de que la gran serpiente mostraba su amabilidad, aún así, no se atrevía a confiar por completo. La gran serpiente no entendía por qué ella no se acomodaba en la cama de piedras. Finalmente, renunció a su amada cama de piedras. Se enroscó a su alrededor. La cabeza de la serpiente frotó su pierna y durmió toda la noche. Al día siguiente, Mirrou estimó que eran más de las 9. El sol apenas está apareciendo. Supuso que el día aquí duraba aproximadamente 14 horas. Aprovechando que la gran serpiente aún dormía, corrió hacia el pequeño agujero al costado de la cueva para resolver sus problemas fisiológicos. Ayer se dio cuenta de que allí había un olor fuerte. Probablemente sea el baño de la serpiente. Luego, se calentó en la entrada de la cueva. Sabiendo que hay que sobrevivir en este entorno difícil, el cuerpo debe estar más fuerte. De lo contrario, sería difícil incluso bajar la cueva. La cueva está a unos 3 o 4 metros del suelo. Afortunadamente, hay un árbol robusto al lado, que puede ayudarla a bajar. Después de hacer ejercicio, ella cogió su mochila y se preparó para ir a buscar algo de comer. Justo había subido al árbol, con la mente llena de pensamientos sobre aprovechar que la gran serpiente estaba dormida para buscar algo de comer. ¿Quién lo diría? La gran serpiente apareció de repente. Su cabeza acariciaba cariñosamente su cara, como si preguntara qué es lo que realmente quería hacer. Mirrou abrazó fuertemente el tronco del árbol. Su rostro reflejaba la incomodidad de haber sido atrapada. Ella sonrió torpemente.
hacia la gran serpiente que había aparecido de repente, explicando que no quería escapar. Solo era porque tenía hambre. Planeaba ir a buscar algo de comer. Mientras hablaba, también estaba haciendo varios movimientos. La gran serpiente inclinó la cabeza, observando cómo Mirrou se toca el estómago, frotándose los ojos y una serie de movimientos. Parece que comprendió instantáneamente su intención. Extendiendo su largo cuerpo, la bajó suavemente del árbol. Luego se deslizó hacia su área de caza, recordando que ayer fue la primera vez que montó en la espalda de la serpiente. Mirrou estaba llena de miedo, pero hoy, la emoción y la curiosidad dominaban. Ella tocó tentativamente las escamas de la serpiente. Esas escamas eran de un negro brillante, reflejando una luz fría. No es difícil imaginar la ferocidad de esta serpiente cuando caza. Supongo que es gracias a su poderosa capacidad de caza, que ha logrado hacerse tan robusta. Los pequeños animales a su alrededor apenas ven la sombra de la gran serpiente. Inmediatamente se dispersan como aves y bestias. Lo suficiente para probar que la gran serpiente tiene una posición de dominio absoluto en este bosque. ¿Cuánto tiempo pasará? La gran serpiente se detuvo. Ella de repente se dio cuenta de que, detrás de un arbusto oculto, antes de partir, también le dio un suave lametón en la oreja. Las orejas de Mirrou se pusieron rojas al instante. Ella se dio cuenta de repente de que su posición en el corazón de la serpiente quizás había cambiado de ser comida a ser una mascota, así como a los humanos les gusta tener gatos y perros, acariciándolos con frecuencia. Ahora ella, en los ojos de la serpiente, puede que también exista algo similar. Ella pensó resignada. Está bien tener una mascota. Al menos podría conservar su vida. Mejor eso que ser tragada por la serpiente. Nuevamente, se escucharon los sonidos de los pequeños animales moviéndose por el bosque. Claramente, los que habían sido asustados por la gran serpiente regresaron. Mirrou encontró algunas hierbas familiares a su alrededor. Sin embargo, no estaba segura de si estas hierbas en este lugar eran consistentes con los efectos medicinales que conocía. Solo recogió unas pocas. No me atreví a intentarlo fácilmente. En ese momento, la gran serpiente ya se había alejado. Mirrou tenía buena vista. Vio a lo lejos varios animales de gran tamaño, de color rojo que tenían dos grandes colmillos. Emitían un sonido de ugu. Parecían ser animales herbívoros, que estaban pastando tranquilamente junto al pequeño río. La serpiente hizo ruido al moverse, pero no se molestó en ocultar su movimiento. Se lanzó directamente hacia uno de los animales. Debido a que era más grande que la bestia ugu, tenía una ventaja significativa. La serpiente rápidamente atrapó a su presa, y la fue envolviendo cada vez más, hasta que la presa dejó de luchar. Inmediatamente después, la serpiente comenzó a alimentarse de manera sangrienta. Desgarró la cabeza de la bestia ugu. Los intestinos y la sangre del animal rápidamente cubrieron el suelo. Mirrou, escondida detrás de los arbustos, estaba rodeada por un intenso y penetrante olor a sangre, como un monstruo. Nunca había presenciado una escena de caza tan cruel. Su corazón latía descontroladamente. Su espalda ya estaba empapada de sudor frío. No pudo evitar imaginar que si algún día ella perdiera el lugar que interesaba a la gran serpiente, si también sería cazada como esta, como una bestia llorona, sin piedad. Después de que la gran serpiente se saciara, dejó intencionadamente carne de su resistente parte trasera para Mirrou. Mirrou vio a la gran serpiente levantar su cola con orgullo. Rueda la carne hacia ti, como si dijera come, rápido. Esto es un regalo que te doy. Ella, temblando, tocó las escamas de la gran serpiente. Vio que la gran serpiente seguía frotando su cabeza contra ella como de costumbre. Esto le dio un pequeño respiro. Mirrou levantó la carne sucia de barro del suelo. Lo ponderó un momento. Pesaba aproximadamente 3 kilos. La carne parecía muy tierna. Ella planeaba ir al arroyo que había encontrado ayer. Allí encendería un fuego para asar la carne. Ella pensaba que sí podía. Así que decidió que el lado del arroyo sería su lugar fijo para comer en el futuro. La gran serpiente parecía estar llena de posesividad hacia Mirrou. Quería envolverla estrechamente a su alrededor. Incluso se acercaba para intentar lamerla. Pero en este momento, Mirrou estaba extremadamente hambrienta. Su mente y sus ojos estaban llenos de comida. Frunció el ceño con impaciencia y empujó a la gran serpiente. Ella envolvió la carne con grandes hojas. Luego señaló el agua en la botella. Luego señaló hacia la dirección del arroyo. Esperaba que la gran serpiente pudiera entender su significado. La gran serpiente malinterpretó que Mirrou quería llevarla al arroyo para comer pescado. Rodeó a los peces uno por uno alrededor de Mirrou.
Llegó rápidamente al arroyo. A la orilla del arroyo aún quedaban restos del fuego que hizo Mirrou ayer. Ella lavó la carne, la puso sobre una piedra plana. Lo encontré en el pasto junto al arroyo. Algunas hojas y ramas del tamaño de la palma de la mano. La gran serpiente generalmente caza por la tarde. Esta vez, debido a que Mirrou tenía hambre, hizo una excepción y actuó por la mañana. Así que solo comió hasta sentirse un poco satisfecha. En ese momento, mira los peces en el arroyo. Lentamente, comenzó a golpear varios con su cola. Alrededor de Mirrou, rodeó los peces uno por uno. Después de que Mirrou encendió el fuego, al girar, se dio cuenta de que estaba rodeada por los peces. Ella miró con resignación a la gran serpiente que fingía no darse cuenta. Siguió preparando la carne que tenía en las manos. La gran serpiente vio que el estómago de Mirrou rugía de hambre, pero ella aún no comía la carne. No pudo resistirse, tras agarrar un trozo de carne y masticarlo. Luego, se lanzó sobre Mirrou. Quería alimentarla con la carne desmenuzada. Mirrou se asustó tanto con este repentino movimiento que perdió el sentido. Luchó con todas sus fuerzas. Golpeó con fuerza la cabeza de la serpiente, pero la gran serpiente no se inmutó, hasta que se tragó un trozo de carne. Después de que Mirrou se liberó, inmediatamente giró la cabeza y comenzó a vomitar. El olor a carne cruda y la forma brusca de alimentarla por parte de la serpiente le hicieron que sus ojos se humedecieran. Ella lo sabe claramente, que vivir con una serpiente de ese tipo era totalmente diferente. Las bestias viven juntas. Tener una serpiente como mascota no era una solución duradera. La gran serpiente vio a Mirrou vomitar la carne. Su cola se agitó de manera inquieta. También aplastó varios frutos rojos. Parecía que aún quería seguir alimentándola. Al ver esto, Mirrou retrocedió rápidamente unos pasos. Con los ojos rojos, le hizo señales a la gran serpiente. Le dijo que la carne debía asarse como el pescado de ayer. La gran serpiente observó sus extraños movimientos. Detuvo sus acciones momentáneamente. Mirrou aprovechó la oportunidad para correr hacia la hoguera. Ensartó la carne y la puso a asar sobre el fuego. Mientras asaba, le hacía señales a la gran serpiente. Esperaba que pudiera entender. La gran serpiente pensó que Mirrou no era obediente. Además, estaba desperdiciando comida. Levantó la cabeza con rabia. Mantente alejado de ella. Pero sus ojos la miraban fijamente. No pasó mucho tiempo. El aroma de la barbacoa flota en el aire. Era incluso más tentador que el olor del pescado asado. Mirrou tragó su saliva. Sus ojos estaban fijos en la carne que estaba a punto de cocinarse. La gran serpiente también se sintió atraída por ese aroma. A pesar de seguir enojada, su cola de serpiente se movía inconscientemente detrás de Mirrou, intentando llamar su atención. Mirrou mordió un trozo de carne asada, carne jugosa y tierna. Vio un fruto rojo al lado. Se le ocurrió exprimir un poco de jugo sobre la carne asada. El olor a carne fue instantáneamente cubierto. El sabor se volvió aún más apetitoso. En ese momento, la gran serpiente no pudo resistirse más. La enorme cabeza de la serpiente se acercó lentamente. La serpiente la chocó suavemente con su cuerpo. Le hizo señas para que le diera de comer. Mirrou temía enojar a la gran serpiente. Apresuradamente colocó otro pincho de carne asada sobre la piedra. Con la mano, hizo un gesto de abanicar. Quería que la carne se enfriara un poco más rápido. Luego pásaselo a la serpiente. La gran serpiente tragó la carne de un solo bocado. El resultado fue tan caliente que lo escupió de inmediato. Su aspecto era muy desastroso. Mirrou miró a la serpiente, que tenía los ojos llorosos por la quemadura. Le pareció muy gracioso, pero no se atrevió a reír en voz alta. Ella sabía que la gran serpiente tenía mucha dignidad. No puedo permitirme ofenderte. La gran serpiente rugió unas cuantas veces hacia la carne en el suelo. Después de escuchar el ruido de Mirrou, la gran serpiente volvió a captar su atención. Mirrou miró a la gran serpiente. Sus ojos sonrieron de forma traviesa. La gran serpiente pareció estar hipnotizada. Dio una vuelta a su alrededor. Luego, le dio un lametón en los ojos con su lengua. Mirrou rápidamente le ofreció la carne que no estaba caliente. Luego, saltó fuera del círculo formado por la cola de la serpiente. Se sentó al otro lado. Después de comer la carne asada, Mirrou estaba sudando a mares. Miró a la gran serpiente que todavía estaba comiendo pescado asado. Dudó por un momento. Se quitó la camiseta de manga corta y los pantalones y los puso sobre la piedra seca. Saltó al arroyo, tratando de olvidar en el fresco arroyo y situaciones peligrosas y frustrantes al estar con la gran serpiente. Mirrou se sumerge en el agua tibia del arroyo. Estaba tranquila, frotándose los brazos.
Unas cuantas pescadillas negras nadaban con cautela alrededor de ella, pero de repente, la cola de una serpiente se estrelló contra el agua. Las pescadillas negras, asustadas, huyeron al instante. Al mismo tiempo, mi Rose sintió un repentino apretón en su cintura. La cola de la serpiente fría me envolvió. Al girar, vio la perezosa figura de la gran serpiente en la orilla. La cabeza de la serpiente reposaba sobre la piedra donde estaban sus ropas. Su ropa se convirtió en un sombrero sobre la cabeza de la gran serpiente. Los ojos de la serpiente la miraban fijamente. Esa mirada hacía que mi Rose se sintiera incómoda. Era como si estuviera frente a un ser altamente inteligente con emociones complejas. Ella, molesta, se sacudió el cabello mojado. Cruzó los brazos y se dio la vuelta. ¿Cómo lo sabes? ¿La serpiente vería su espalda, tan hermosa como Jade? La cola de la serpiente que la envolvía en la cintura se apretó silenciosamente. La respiración de Mirou se estancó. Acarició la cola de la serpiente incómodamente, pero la gran serpiente se enroscó con más fuerza. Hasta el dolor de espalda. Mirou tuvo un momento de falta de aliento. Solo entonces la gran serpiente reaccionó y soltó su cola. Se acercó, siseando con ansiedad. Mirou se frotó la herida rosada en la cintura, sintiéndose completamente impotente. La gran serpiente, al ver que ella no le prestaba atención, él usó la cola de la serpiente para sacarla del agua. La enorme diferencia de fuerza hizo que Mirou no pudiera evitar quejarse. Esta serpiente es demasiado brusca en sus acciones. La gran serpiente quería lamer su herida. Tras ser rechazada, solo pudo agitar su cola sin saber qué hacer. Mirou sabía en el fondo de su corazón que los humanos son demasiado frágiles. En medio de las acciones que parecían juguetonas de la gran serpiente, ella podía ser estrangulada en cualquier momento. El momento de disfrute de la deliciosa comida se desvaneció rápidamente. Ella se puso la ropa apresuradamente. Evitó las lamidas de la gran serpiente. Se recordó a sí misma que nunca debería bajar la guardia de ahora en adelante. Su cabeza se inclinó lentamente. La gran serpiente se preparaba para cazar. Cuidadosamente le recogió a Mirou muchas bayas rojas. Trajo hojas de palmera. También logró sacar muchos peces a la orilla. Tenía la intención de llevarla con él, pero notó que ella no estaba de buen humor por las heridas que le había causado. Así que decidió cazar solo. Planeaba recoger algunas flores bonitas para hacer las paces cuando regresara. Mirando las huellas de la gran serpiente mientras se alejaba, Mirou decidió firmemente que no volvería a ser mantenida cautiva. Ese era el mejor momento para escapar. Pasó más de media hora explorando el arroyo. Descubrió plantas similares a la madre selva que los animales heridos comían, al igual que las hierbas medicinales que tenía en su mochila. Confirmó que las hierbas tienen propiedades antiinflamatorias y desintoxicantes. No pudo evitar agradecerse a sí misma por haber elegido la especialidad de medicina tradicional china en la universidad. Ella manejó bien los frutos y el pescado que dejó la gran serpiente. Los envolvió en grandes hojas. Los colgó a los lados de su mochila. Pensó en la criatura aulladora que había visto por la mañana. Aunque era de gran tamaño, era torpe. Aunque sigue siendo un animal herbívoro, ella sentía que tenía la capacidad de poner trampas para cazar, para reponer su consumo de carne. Mirou llevaba la mochila a la espalda, en la dirección opuesta a donde se fue la gran serpiente. Es decir, se dirigía hacia el este. En el camino vio la cueva de la serpiente gigante. No se detuvo mucho y continuó su camino. Más de 2 horas después, aparece a la vista una vasta pradera. Muchos animales extraños corrían por la pradera. Había bestias de pelaje largo y marrón, y también criaturas que corrían cacareando como patos. A lo lejos, había depredadores persiguiendo. Debido a la gran distancia, no pudo ver qué era. Miro concluyó que la pradera no era tan segura como la jungla, así que se detiene debajo de un gran árbol. Recogió hojas y las dispuso. Se prepara para pasar la noche aquí. Ella piensa que la gran serpiente teme al fuego. Es muy probable que los seres de este mundo también tengan miedo. Si te encuentras con una bestia salvaje, también puede trepar al árbol detrás de ella. Al otro lado, la gran serpiente, después de darse un festín con una presa en su territorio, captura otra pequeña bestia. Planea llevarla de regreso a Mirou, de vuelta al arroyo, pero no vio la sombra de la pequeña. Alrededor solo quedan pequeños animales que han dejado los restos de los huesos de pescado. Al ver que ella llega, huyen rápidamente. La serpiente sintió un presentimiento ominoso. Olfateando por los alrededores del arroyo. No huele a otros animales. Solo el dulce aroma del arroz. Entonces se da cuenta de que ella se fue por su propia voluntad. La ira y la tristeza repentinamente surgieron en mi corazón. Es el rey de la jungla.
Resultó que fue despreciado por la pequeña hembra. La gran serpiente siseó varias veces. Siguiendo el olor, se dirigió rápidamente hacia el este. Salió corriendo un tramo y regresó con la presa. Quiere demostrarle a Miró que puede cazar suficiente presa para que ella no tenga que preocuparse por su sustento. La noche ha caído. Las estrellas parpadean. La luz de la luna brilla sobre el río en la distancia. Miró se apoyó en el tronco mientras mordía un pez. A su lado había un soporte para su cantimplora hecho a mano. Ella se siente algo preocupada al escuchar los rugidos y los sonidos de la caza de los animales lejanos. Para hacer una antorcha que ardiera durante mucho tiempo, usó la carne de cerdo grasienta que sobró del mediodía. La carne de la bestia está atada a las ramas. La envolvió en grandes hojas y la encendió. Sabía muy bien que el encendedor se podía agotar. Necesitaba encontrar una manera de conservar el fuego rápidamente. La fragancia a grasa que emite la antorcha, haciéndola temer atraer depredadores. Y, al mismo tiempo, sentirse un poco más segura por la luz. Miró sacó de su mochila sucia pero aún resistente un cuchillo afilado. No te des un impulso en la cintura. Los sonidos de los depredadores en la distancia se desvanecen gradualmente. Decidió que sería más seguro treparse a un árbol. Justo cuando estaba a punto de plantar la antorcha en el suelo lleno de maleza, un hedor mezclado con olor a sangre le llega al rostro. Instantáneamente la dejó paralizada en su lugar. Miró, en el corazón de la oscuridad, siente su corazón palpitante. Apretó la antorcha instintivamente. Miró nerviosamente hacia las profundidades de la oscuridad. La luz de la luna es brillante. Los ojos de los animales reflejan luz en la noche. Cuando esa linterna brillante como una pequeña bombilla comenzó a aparecer lentamente, su corazón dio un salto. Evidentemente, era un depredador que acababa de cazar en la pradera, pero aún no estaba saciado. La otra parte vio a Miró. Sus ojos brillaron instantáneamente, para no enfadar a la bestia salvaje. Miró se quedó paralizada en su lugar. La otra parte vio a Miró. A medida que el leopardo se acercaba gradualmente, finalmente pudo ver claramente la apariencia del otro. Este leopardo tenía una nueva herida en la cara. Su figura era delgada. Su mirada era feroz. Tenía manchas de sangre en la comisura de los labios. Aunque sabía que las posibilidades de escapar de este leopardo eran mínimas, Miró aún reunió valor. Agitó la antorcha que tenía en la mano. Sin embargo, el leopardo no se asustó. En cambio, caminó con calma, buscando el momento para atacar. Evidentemente no consideraba la antorcha como una amenaza. El corazón de Miró se heló por completo. Realmente no entendía por qué la gran serpiente temía tanto al fuego, mientras que este leopardo no mostraba reacción. El leopardo a veces se lanzaba hacia adelante para rasgar su camiseta de manga corta, dejando una cicatriz en su brazo. De vez en cuando atacaba sus piernas, añadiendo nuevas heridas. Lo curioso es que el leopardo solo atrapa, no bebe té. Simplemente la estaba burlando. En comparación con la primera vez que se encontró con la gran serpiente solo la lamía con la lengua o la envolvía con su cola. Las acciones de este leopardo ante ella realmente la hacían sentir desesperación. Miró sentía que su voluntad estaba al borde del colapso, pero no estaba dispuesta a morir así. Ya había aceptado la realidad de haber cruzado, y también estaba decidida a luchar por sobrevivir. ¿Cómo podría rendirse aquí? Ella decidió con determinación tirar la antorcha. Sacó la gigantesca espada que llevaba en la espalda. Cuando el leopardo atacó de nuevo, ella utilizó todas sus fuerzas. Apuntó hacia los ojos del leopardo. Instante, la sangre salpicó. Le salpicó la cara por completo. Ella escupió la sangre que le había salpicado en la boca. Sacó con fuerza la espada. Aprovechando que el leopardo estaba herido, una patada hacia su abdomen. Al mismo tiempo, su pantorrilla fue rasguñada por el leopardo. 3 heridas profundas que alcanzaban el hueso. La sangre fluía a raudales. Miró soportó el severo dolor. Hacía un esfuerzo por mantenerse en pie. No te atrevas a gritar. Temía atraer a más depredadores. El leopardo herido chocaba contra los árboles de rabia por el dolor. En ese momento, ocurrió algo extraño. En la sombra de los árboles donde no llegaba la luz de la luna, Miró veía asombrada cómo el leopardo cambiaba entre forma humana y animal. Abrió los ojos como platos, lleno de dudas, como una firme materialista. Incluso dudaba si ya había muerto. Después de todo, tiempos antiguos en la tierra, parecía que ningún animal podía transformarse en humano. ¿Qué clase de mundo había llegado? Justo cuando Miró estaba sumida en la confusión, el leopardo sigue el olor. Volvió a lanzarse hacia ella. Miró lo sabe. Este es el golpe fatal del leopardo.
El oponente ya ha sido completamente enfurecido. En este momento, ella tenía las manos y los pies débiles. No hay poder para resistir. En el momento crítico, una gruesa cola de serpiente de repente envolvió al leopardo. La brisa nocturna movía las hojas. Por un momento, el polvo voló. Los pequeños animales que originalmente miraban el espectáculo desde las copas de los árboles, al ver que entraba un animal aún más feroz, una gruesa cola de serpiente se enroscó bruscamente alrededor del leopardo. La brisa de la tarde movía las hojas. La luz de la luna se balancea. A la luz de la luna brumosa, Mirrou miró esa cola de serpiente negra y brillante. Su corazón estaba lleno de incomodidad. Ella escapó de la serpiente, originalmente preocupada de que la gran serpiente se descontrolara. Ponía en peligro su propia vida, pero ahora parece que su supuesta acción inteligente casi hace que pierda la vida a causa del leopardo. Y ahora, la gran serpiente la salvó otra vez. La gran serpiente era más grande que el puma, pero no lo estranguló directamente, sino que mostró sus colmillos venenosos. Inyectó veneno al leopardo. El leopardo lucha con todas sus fuerzas. La gran serpiente apretó su agarre con furia, recordando la escena de esta mañana cuando la serpiente cazó a su presa. Mirrou todavía le costaba aceptar eso en ese momento, pero en este momento solo sentía que la serpiente era feroz y poderosa. El leopardo tampoco se quedó atrás, agarrando con todas mis fuerzas las escamas de la gran serpiente. Muchas de las duras escamas fueron arrancadas, e incluso dejó algunas heridas en el cuerpo de la serpiente. Su intenso instinto de supervivencia. Hoy Mirrou se siente profundamente conmovida. Tuvo que recordarse una vez más. Todo lo que tengo delante no es el mundo animal de la televisión, pero la cruel supervivencia en la naturaleza. Es una lucha a muerte entre bestias. Si no fuera por la gran serpiente, solo por ti mismo, no podría sobrevivir mucho tiempo en esta jungla. Se había sobrevalorado. En la tarde había estado muy segura de sí misma, pensando que podría valerse por sí misma en la jungla. Pudo luchar brevemente con el leopardo. Toda su confianza se había derrumbado. La camiseta corta de Mirrou estaba hecha un desastre por el leopardo. Decidió quitársela, cortar en tiras con un cuchillo, puntos clave de acupuntura atados en las piernas, para evitar perder demasiada sangre. Se puso la única camiseta y camisa que quedaban en su mochila. Apoyado contra el árbol, miraba cómo la gran serpiente y el leopardo libraban su último combate. Al final, el leopardo finalmente murió. No cerró los ojos en su muerte. No es difícil darse cuenta que también sería un cazador feroz en la jungla al nivel de la gran serpiente. Cazadores feroces de fuerza similar. Lamentablemente, en esta cruel batalla de la naturaleza, fue derrotado. La gran serpiente terminó con su oponente. Subió enfadado frente a Mirrou. A su cara, emitió por primera vez un bufido de rabia y descontento, como si estuviera denunciando su traición y su partida. En este momento, Mirrou ya no tiene fuerzas para tener miedo. La herida en su pierna le duele tanto que su conciencia está un poco confusa. Con su mano manchada de sangre, tocó la cabeza de la serpiente. Pidió disculpas débilmente. Dijo que no esperaba ser tan inútil después de dejar a la gran serpiente. La gran serpiente quedó atónita al ser tocada. Su mirada, que antes era de ira, se suavizó al instante, como si le acariciaran el pelaje, pero aún estaba molesta. Destruyó la hoguera que Mirrou había hecho, y golpeó fuertemente el cuerpo del leopardo. Liberar la tensión. Fue entonces que la gran serpiente se dio cuenta de que Mirrou había sufrido. Entonces notó la grave herida en su pierna. La gran serpiente quería rasgarle los pantalones para revisar la herida, pero recordó cuánto valoraba a ella sus prendas. Así que se contuvo. Solo le quitó suavemente la ropa con la boca. Luego lamió con fuerza su herida. Mirrou fue despertada por la áspera lengua de la gran serpiente, gritando de dolor. La gran serpiente, al ver esto, le acarició suavemente la cintura. Parecía estar tratándola de tranquilizar para que no tuviera miedo. Uno mismo la salvará. Esa noche, el sabor a hierba es extremadamente amargo. A rato se despertaba por el frío. En trance, sintió que unas grandes manos humanas la levantaban, y le metieron en la boca muchas hierbas amargas. El sabor a hierba es muy amargo, y sin procesar. Realmente no podía tragarlas. Las escupió todas. Más tarde, la persona que le daba la medicina al ver que no comía, entonces masticó las hierbas por sí misma. Alimentala boca a boca. Mirrou está llena de resistencia, pero no podía resistirse a esa poderosa lengua. Solo se puede obligar a tragar. Cuando Mirrou despertó completamente, era la tarde del día siguiente. Todo su cuerpo estaba adolorido.
Estaba tumbada en la piedra de la gran serpiente. Alrededor de la cama había montones de frutos rojos. Estaban esparcidas algunas hierbas, principalmente madreselva. También hay algunas raíces de plantas. Al lado están sus ropas desordenadas. Mirándose desnuda, Mi suspira profundamente. En ese momento, ya no tiene tiempo para preocuparse por eso. Menos mal que la gran serpiente aún dejó su ropa interior. Tiene una capa gruesa de hierbas en las piernas. No pudo identificar la planta. En este momento, tiene tanta hambre que su estómago toca su espalda. Después de vestirse, en una respiración, se comió 3 frutos rojos. Apenas comenzó a recuperarse. Miró al cielo a la entrada de la cueva. Supone que la gran serpiente debe estar fuera cazando. Ella miró alrededor de la espaciosa cueva. Su mente regresa a la noche en que la gran serpiente la salvó. A pesar de que la escena fue caótica en ese momento, pero recuerda cuando la gran serpiente la miró. Esa mirada preocupada y triste. Hasta estas últimas 2 noches. Ella soñaba intermitentemente. Todo es la imagen de una gran serpiente rodeando sus piernas y llorando. ¿Significa esto que, en el corazón de la serpiente, uno es muy importante? Dejar a la gran serpiente. Pero parece que la realidad es así. Aunque la gran serpiente es una bestia feroz, pero las emociones en sus ojos son fáciles de detectar. Al mirar su pierna herida, se dio cuenta de que, alejarse de la gran serpiente, probablemente moriría más rápido en esta jungla. Tal vez, esforzarse por convivir pacíficamente con la gran serpiente, ¿es la forma de sobrevivir? La serpiente es tan inteligente. Ella cree que un humano y una serpiente seguramente encontrarán una forma de coexistir en armonía. Después de pensar en todo esto, Mirrou sintió de repente que su cuerpo estaba lleno de fuerza. En ese momento, la gran serpiente regresó lentamente. Su expresión estaba satisfecha. Obviamente había comido hasta saciarse. Además, arrastraba 2 presas que aún no había matado del todo. Un extremo es una bestia que llora. La otra, Mirrou nunca la había visto. Tenía cuernos plateados y se parecía a un ciervo. Ella le puso en su mente el nombre de bestia de cuerno plateado. La gran serpiente vio que Mirrou había despertado. Mis ojos se iluminaron instantáneamente. Solo quería correr hacia ella. Pero luego recordó que ella había ido a la tierra de los leopardos para alejarse de él. El asunto de haber corrido al territorio de los leopardos. Su mirada se apagó de inmediato. Su cola de serpiente ya no se levanta. Se dio la vuelta y empujó la presa hacia Mirrou. Luego se dio la vuelta dándole la espalda. En silencio en el rincón. Su gran cabeza de serpiente se metió en el pequeño rincón. Su robusto cuerpo de serpiente aún rodeaba la cama de piedra. Mirrou fue testigo de todo el proceso de angustia y confusión de la gran serpiente. Por primera vez estaba tan segura. Los seres de este continente son todos animales de alta inteligencia, porque pueden expresar sus emociones con claridad. Ella se dio cuenta que su partida en completo silencio debió haber lastimado el orgullo de la gran serpiente. Ella acarició suavemente la cola de la serpiente, agradeció sinceramente a la gran serpiente, y expresó que en el futuro le cocinaría más pescado asado. También explicó que, como nunca había estado cerca de animales grandes, había dudado que la serpiente pudiera hacerle daño. Ahora entendía la inteligencia y la bondad de la serpiente. Creía que podrían llevarse bien en el futuro. La gran serpiente se dio la vuelta al oírla. Le echó una mirada. Luego volvió a meter la cabeza en su rincón. Parecía que aún estaba de mal humor. Al ver esto, la liebre de arroz volvió a decir que cuando estuviera recuperada, le haría más delicias. Y exageradamente hizo una expresión de felicidad al disfrutar la comida. Elevó el pulgar. La gran serpiente inclinó la cabeza. La miró atentamente a la boca por un buen rato. Luego, lentamente, sacó su cabeza del rincón. Él gimió y puso su cabeza sobre su vientre. Para la joven serpiente grande, ser rechazada por la hembra que le gustaba es más doloroso que tener hambre, pero solo al ver los ojos sonrientes de Mirrou, se siente cálido por todo su cuerpo. Solo quiere abrazarla. Olvida instantáneamente su enfado. Mirrou casi vomita al ser aplastada por la pesada cabeza de la gran serpiente. La gran serpiente, al ver su rostro dolorido, pensó que la había lastimado de nuevo. Rápidamente levantó la cabeza. La miraba inocentemente. Mirrou explicó que solo tenía hambre. Al decir esto, intentó mover su pierna herida. Levántate de la cama y corta la piel y la carne de la presa, para hacer carne asada para ella misma. Ella buscó alrededor de la cueva, pero no vio su mochila. Esa mochila era muy importante para ella. Es una pajita que salva vidas. Estaba llena de elementos esenciales para sobrevivir. Si se pierde,
No sabía cómo obtener comida cocinada. Ella, ansiosa, le preguntó a la serpiente si había visto su mochila. Ella no se dio cuenta de la serpiente cuando señaló la forma de la mochila. Retrocedió con inseguridad. Mirrou, llena de ansiedad, buscaba por fuera de la cueva, pero no había rastro de esa mochila tan crucial. Esa mochila era su apoyo espiritual. No podía permitirse perderla. La oscuridad comenzaba a caer. El atardecer está a punto de desvanecerse. Estaba ansiosa como si estuviera en llamas. Miró hacia lo lejos. Calculaba en su mente. Incluso aunque ya era tarde. Debía ir nuevamente a la pradera esa noche. Justo cuando estaba lista para arriesgarse. Cuando saltó hacia la cueva. La gran serpiente que la había estado observando se estremeció de repente. Rápidamente extendió su cola. Lleva a Mirrou de vuelta a la cueva. Luego la acomodó suavemente sobre la cama de piedra. También le dio unas suaves palmaditas en el abdomen y la cabeza. La gran serpiente, a través de la serie de acciones ansiosas de Mirrou, ya entendía lo que ella estaba buscando. Mirrou vio el comportamiento de la gran serpiente. Se apresuró a explicar que no quería escapar, sino que había dejado un objeto importante afuera. Incluso esperaba que la gran serpiente la acompañara a buscarlo. Sin embargo, la gran serpiente no prestó atención a sus palabras. Siguió presionándola sobre la cama durante mucho tiempo, hasta que Mi no tuvo más remedio. Deslizarse rápidamente hacia afuera de la cueva. La gran serpiente llegó a un pequeño agujero afuera de la cueva que se asemejaba a un baño. Con su cola, sacó hábilmente una mochila sucia. Mirrou quedó asombrada al ver esta escena, sin poder cerrar la boca. No supo cómo reaccionar por un momento. Ella no tenía idea. Para la serpiente, esta mochila es un símbolo de una invasión extraterrestre. Al principio, cuando Mirrou sacó algo del bolso, la gran serpiente incluso sopló un par de veces hacia la mochila. A partir de entonces, aunque la gran serpiente estaba interesada en la mochila, nunca la tocó por su cuenta, hasta que Mirrou se fue con su mochila y apuñaló al leopardo con la daga en la bolsa. La gran serpiente asumió que la mochila era para ayudar al pequeño escapar de su cómplice, pero considerando que Mirrou valoraba mucho la mochila, la gran serpiente no la desechó, sino que la escondió silenciosamente, intentando que Mirrou no pudiera irse nunca más. Pero en ese momento, al ver que Mirrou estaba triste por no encontrar la mochila, con tristeza y miedo en su rostro, la gran serpiente, al final, se ablandó. Devolver la mochila. Mirrou tomó la mochila y la revisó rápidamente. Descubrió que dentro no faltaba nada. Incluso la tetera para calentar agua está. Evidentemente, la gran serpiente la había puesto allí intencionalmente. Mirando a la gran serpiente, que se sentía culpable y no podía mirarla a los ojos, Mirrou no pudo evitar sonreír. Le dijo a la gran serpiente que esta mochila tenía un gran significado para ella. Espero que no vuelva a esconderlo en el futuro. La gran serpiente, aunque no entendía sus palabras, entendía la sonrisa en su rostro. Supo que el pequeño no lo había culpado. Inmediatamente se sintió alegre. Dio varias vueltas alrededor de la piedra y le lamió cariñosamente a Mirrou por un rato. Luego, poco a poco calmó su agitada emoción. En el corazón de la gran serpiente, mientras el pequeño estuviera feliz, estaba completamente satisfecho consigo mismo. Recuperó la mochila. Mirrou se sintió mucho más relajada. Entonces, comenzó a dividir a la bestia que hacía gu-gu. La gran serpiente vio que ella comenzaba a cortar la carne. Luego, tomó un objeto que podía escupir fuego. Él entendió y salió de la cueva. Regresó con un gran manojo de ramas. También trajo una piedra plana y enorme. Mirrou vio la acción tan humanizada de la gran serpiente. Sintió un estremecimiento en el corazón. Sacó una hoja grande de la mochila. Le hizo una señal a la gran serpiente de que quería más. La gran serpiente echó un vistazo. Inmediatamente se dio la vuelta y salió. Pronto traje de vuelta un montón de... Como no había nada donde ponerlo, la gran serpiente solo podía enrollarse con dificultad con la punta de su cola, y llevaba algunas hojas en la boca. Su apariencia es entrañable. Al ver esto, Mirrou levantó el pulgar para alabar a la gran serpiente como de costumbre. En ese momento, pasó por su mente una idea peculiar. La gran serpiente no estará pensando que es una cría, ¿verdad? En la naturaleza, no es raro que las bestias adultas confundan. La situación de los cachorros no es infrecuente, pero las crías de esta serpiente deberían ser de su misma especie. ¿Cómo podría confundirse a sí misma? Pero no tenía tiempo para pensar más en eso. Solo sentía que mientras la gran serpiente no la considerara un enemigo, estaba bien. Si realmente es tomado por una cría,
Al menos podría tener algo de carne para comer. Las pocas frutas que había comido Mirrou no eran suficientes para saciar su hambre. Pronto, el hambre ocupó sus pensamientos. Mirando la delgada piedra que la gran serpiente había traído, ella tuvo una idea. Tomando algunas piedras cuadradas al lado de la cama de piedra, construido en forma de horno. Luego, coloca la piedra de nuevo sobre esto. Planea usar la piedra para asar carne. Recuerda la última vez que estuvo junto al arroyo. La experiencia de la gran serpiente obligándose a comer carne cruda. Desde entonces, al manejar carne cruda, la caja de Mirrou puede prevenir un ataque de la gran serpiente. Pero en ese momento, al ver a la gran serpiente al lado, mirando con los ojos abiertos y baboseando, de repente sintió que su precaución era un poco innecesaria. La carne del monstruo aún es tierna. La piedra se calienta lentamente, pero también elimina la preocupación de que se queme. Mirrou corta por separado la carne pura y grasosa. Primero saca la grasa y luego cocina la carne magra. No pasó mucho tiempo antes de que el tentador aroma de la carne se dispersara por la jungla. Instantáneamente atrae a un grupo de monos salvajes. Estos monos, tentados por el aroma de la carne, chismean. Saltan de un lado a otro entre los árboles. Cada uno de ellos sostiene 2 grandes duraznos en las manos. Pero por miedo a la majestad de la gran serpiente, no me atrevo a acercarme a la cueva. Mirrou hizo una hoguera fuera de la cueva. En ese momento, el sol ya se había puesto por completo. La noche cayó y las estrellas brillaban, a pesar de que los sonidos de los animales no cesaban alrededor.